nos enseña o nos muestra cómo personas del común son líderes y se vuelven exitosos desde lo que hacen. Entonces, bueno, la presentación no ha salido. Ya. Quiero iniciar con esta frase que en estos días me lo compartió un amigo y es: los buenos líderes se precisan en los momentos difíciles porque en los buenos momentos todos los líderes son excelentes. Entonces ustedes saben que pues la vida no es color de rosa y yo a veces pienso que si fuera color de rosa pues sería un poco aburrido. Pero entonces cuando tenemos dificultades y problemas es donde nos damos cuenta de que realmente estamos hechos y de los líderes que hay dentro. Todos podemos ser líderes, desde la ama de casa hasta la gran empresaria, y es importante que todos lo sepamos. Entonces mi charla va un poquito enfocada a cómo podemos lograr todos ser ese tipo de líderes. Listo. La siguiente. La siguiente es, quiero dejarlos con esta estadística, es de un periódico de aquí de Colombia, del Espectador, en donde dice que el 70% de las empresas en Colombia fracasan en los primeros 5 años. Entonces, pues Fede Cámaras es el que informa y pues nos dice que realmente hay muchos factores por problemas entre socios, porque la inversión y el gasto no lo presupuestaron bien, pero en el fondo de todo eso hay una falta de liderazgo en las personas que montan empresas, hay una falta de planificación. Entonces realmente quiero dejarlos con esa estadística porque son muchas personas las que realmente queremos formar empresa. Ustedes saben que de las microempresas y pequeñas empresas hay gran cantidad de empleos y que realmente si todas las empresas funcionaran, pues nuestros países serían más desarrollados. Entonces, hay muchos aspectos que nos permiten ver que las empresas tienen que evolucionar. La idea es que cuando nosotros formamos empresa podamos tener la capacidad y el liderazgo para poder hacerla perdurable a través del tiempo. ¿Bien? Listo, la siguiente. Les voy a hablar un poquito de la mentalidad empresarial y aquí viene un poquito mi historia. Entonces, yo la verdad desde pequeña como que siempre soñé con hacer empresa. Mi papá toda la vida ha sido empresario y yo me acuerdo que los sábados nosotros, pues nuestro itinerario era irnos a la oficina, madrugar e irnos a acompañar a mi papá a la oficina y yo estar en la oficina, en la parte administrativa y mi hermano en la parte operativa. A mí me encantaba ir, yo me acuerdo que en esa época ni siquiera habían computadores, sino era la máquina de escribir y entonces yo le hacía cartas y le contestaba el teléfono y pues ahí como que empezó en mí la emoción de formar una empresa. Después del colegio, pues nuestras prácticas empresariales fueron en la empresa de mi papá. Mi papá tiene una empresa pues el decoración de interiores. Yo me acuerdo que yo cogía una maleta llena de muestras de tapetes e iba a visitar los clientes. Y pues a mí en el fondo me gustó bastante porque eso desarrolló mi habilidad comercial. Y no sé si ustedes saben, pero todos los empresarios son vendedores, pero no todos los vendedores son empresarios. Entonces, si ustedes me preguntan en la empresa quién es la mejor vendedora, yo. Y esa habilidad comercial la empecé a desarrollar desde muy joven, 16, 17 años. También formé parte de esa estadística que les cuento. Yo, gracias a Dios, tuve muy buenos cargos a nivel estatal y privado, pero pues en mí siempre había el deseo de formar una empresa. Cuando estudié administración, con mis amigos hicimos una empresa de courier urbano y pues fue muy emocionante y yo me acuerdo que teníamos contratos con la Cámara de Comercio y habían veces que los muchachos no alcanzaban a entregar las cartas y yo misma iba y las entregábamos y pues les cuento que apenas llegó el primer cheque lo recibió la representante legal y hasta ahí llegó la empresa. Ella cogió el dinero y obviamente pues se nos terminó la empresa. Entonces esa fue una de la realidad empresarial. Luego formé otra empresa, trabajé en una multinacional como gerente de Bogotá y en ese momento me llegó la idea de una empresa en lo que hago actualmente. Lo hicimos con unos socios ingenieros, aprendí mucho de ellos, pero pues tampoco hubo mucho entendimiento con los socios y tuve que entregar la empresa. En ese momento esa empresa
funciona, uno de los socios, las esposas de los socios, pues la empezó a desarrollar y continúa. Listo. Ahora sí les voy a contar entonces acerca de la empresa que actualmente desarrollo. La siguiente. Mi empresa se llama Profesionales Ambientales de Colombia y es una empresa de ingeniería sanitaria. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos todo lo que es tratamiento de piscinas, productos químicos para tratamiento de aguas, mantenimiento y operación de piscinas y plantas de tratamiento de agua potable y residual, lavado y desinfección de tanques de agua potable. Tenemos permiso de la Secretaría de Salud. Como ustedes saben, esta empresa es una empresa de ingeniería y pues aquí en Colombia, cuando inicié, es un ambiente netamente masculino. La mayoría de las ingenierías, pues aquí ya, en ese momento pues ya se ha diversificado un poquito, pero cuando la inicié era un mundo de hombres y para mí era un reto. Nosotros, pues yo inicié, me tocaba, por ejemplo, ir a ponencias y pues cuando yo llegaba los ingenieros me miraban como, ella no pertenece aquí, o sea, se equivocó de sitio, este salón no es, y la mayoría de mis clientes también eran hombres, entonces, inclusive algunos decían, pero es que no hay algún hombre que me atienda. Entonces, a mí me ha tocado realmente, pues es como romper muchos esquemas. Yo no soy ingeniera, sin embargo, como les digo, yo aprendí muchísimo de los ingenieros y si ustedes me preguntan qué necesita una planta de agua potable, yo les digo qué es. Obviamente tengo un muy buen equipo de trabajo, tengo ingenieros técnicos que trabajan conmigo, que están casi siempre en campo y pues la parte administrativa, que es liderado por niños muy jóvenes. ¿Qué me gusta del personal que tengo? Que ellos realmente se forman como líderes. Cuando ingresan a mi empresa son muy pocas personas, o sea, son muy poca experiencia la que ellos tienen y pues las cosas que nosotros hacemos no las sabe, o sea, no se pueden capacitar en ningún lado. Entonces ellos tienen que entrar como de ceros. Por ejemplo, hay una chica que lleva un tiempo conmigo que se llama Laura y ella entró muy joven, de 19 años, y ella no sabía absolutamente nada. Y resulta que en ese momento ella es líder en lo que hace. Ella maneja gran parte de la parte de despachos y lo hace muy bien. Y cada persona es líder en lo que realiza. Listo. Esa es la experiencia. En este momento pues tengo la empresa, ya les voy a contar qué pasó, porque hemos atravesado por varios momentos. Bueno, esta empresa la formé también con una socia, porque yo no sé a veces uno por qué no se decide hacer las cosas sola, sino necesita siempre compañía. Y en esta sociedad tuvimos bastantes problemas. Tuvimos problemas muy serios de la parte financiera y entonces llegó el momento en que nosotros no teníamos cómo respaldar todo lo que está, todos los compromisos y pues me di cuenta que había muy malos manejos financieros. En ese momento la empresa entró en un limbo porque era un momento en que teníamos que mirar qué hacer. Ella entregó la empresa y entonces yo entré en la disyuntiva de si seguía con la empresa o la terminaba y pues iniciaba una nueva o hacía otro proyecto. En ese momento, pues la persona que me asesoró fue mi papá y yo le dije, papá, dígame, ¿yo qué hago? Porque es que no sé qué rumbo tomar porque es muy dura la decisión. Y papá dijo, ¿cómo así qué hago? Usted tiene toda la capacidad que para sacar esa empresa adelante y asumirla sola. Entonces en ese momento empezó un reto grande para mí, empezó un problema económico que tenía la empresa, hacer acuerdos de pagos con proveedores, pues con personas, porque obviamente hubo un desvío de fondos y yo tenía que responder. Hay algo muy duro por lo que atravesé y se los quiero comentar porque esa puede ser la realidad de muchos empresarios. Y es que nosotros teníamos una deuda muy grande con la DIAN. Aquí en Colombia no es fácil hacer empresa porque obviamente los gravámenes son altos. Los impuestos que nosotros tenemos, yo no sé si hay algún empresario acá, pero uno haciendo cuentas más o menos el 70% de los ingresos de la empresa se van para la DIAN, o sea, van para los impuestos. Entonces nosotros teníamos una deuda y yo fui a la DIAN a decir que me ayudaran, así como fui a hacer compromisos con todos las otras personas y la DIAN pedía unos respaldos muy altos que yo en ese momento no tenía. Como no llegamos a un acuerdo de pago y yo pues fui y les dije que me ayudaran, me embargaron.
Y ese embargo para mí fue representativo porque yo no estoy hablando de pocos millones, fueron muchos millones de pesos los que tuve que pagar. Cuando yo fui a la DIAN, el funcionario de la DIAN me miró, el jefe del área de recaudos, y me decía, lastimosamente la DIAN va a quebrar muchas empresas y las va a quebrar, de pronto las suyas así. Yo lo miré a los ojos y le dije, mi empresa no, a mi empresa no la va a quebrar. En ese momento pedí respaldo financiero de las familias, de amigos, porque obviamente los bancos tenía limitado, estaba todo embargado y lo pude hacer. Y eso para mí es muy importante porque sacar una empresa de un embargo, más que me dolía porque yo mis obligaciones personales soy muy juiciosa, pero lograr eso para mí fue muy importante. Y bueno, y muchas cosas más que pasaron, nos salieron nuevos contratos, ya empecé sola, me tocó realmente sacar a todo el personal de la empresa cuando la socia anterior se fue porque habían malos manejos en todo lado y empezar de nuevo. Pero esta diapositiva de un nuevo comienzo no viene por lo que les acabo de contar. Aquí ya viene algo de la parte personal. Resulta que yo tuve que atravesar una separación. Para mí, en ese momento fue muy duro la separación, pero ustedes no saben la bendición que fue que pasara eso. Muchas personas a veces son exitosas y tienen una relación de pareja que no es la mejor. Sin embargo, uno sigue ahí esperando a que algo cambie. Y entonces Dios dijo, usted ya no puede seguir así esperando a que algo cambie. O sea, Él puso algo que me ayudó. Y en ese momento Dios envió muchos ángeles a mi vida. Muchos ángeles que me ayudaron a fortalecerme y a convertirme quien soy hoy. Yo era una mujer, a pesar que tenía esa empresa, a pesar que tenía muchos logros, yo era una mujer demasiado sensible. Me quebraba con cualquier cosa. Y emocionalmente ustedes saben que cuando uno se levanta mal, no sé si les ha pasado, pero cuando uno le pasa algo y llega a la empresa, de la oficina, ese día no rinde porque está mal. Y pues eso me pasaba a mí. Un día estaba bien, el otro día me estaba mal, y yo viví muchos momentos de maltrato en mi relación. Ahí en ese momento, como les digo, aparecieron varios ángeles, entre ellos Julio, que está liderando todo esto. Él me ayudó a darme cuenta por qué yo tenía que pasar por eso, porque yo decía, ¿por qué a mí me pasa? Porque el matrimonio es para toda la vida. Y él me hizo como entender todo eso, porque yo tenía que atravesar eso, porque en mi familia había pasado eso, qué había detrás de mí, de las personas de mis abuelos, de mis ancestros, muchas cosas que me parecieron maravillosas. Llegó una orientadora familiar que me enseñó a ser la dueña de mi familia, a ser la cabeza de mi familia y empezar con mis hijos una historia. Ella me decía, mira, las familias no siempre son papá, mamá, hijos. Ahora tu familia eres tú y tus hijos. Y yo no lo creía, pero sí, eso fue, ella me enseñó a fortalecerme desde ese aspecto. Y también llegó otra amiga de infancia y me contó un nuevo proyecto empresarial. Entonces, fue un cambio total para mi vida. Este nuevo proyecto empresarial está basado en un sistema educativo en donde los empresarios que ya tienen éxito, empresarios a nivel mundial tienen éxito, nos enseñan a hacer empresa. ¿Y ahí qué pasó? Ahí cambió mi mentalidad empresarial. Y no solo mi mentalidad empresarial, empecé a ponerme retos y metas en mi vida. Y cambió. Mi empresa, gracias a Dios, siempre ha tenido un nivel de ventas, pero se encontraba en un nivel muy estable, que donde hubiera seguido así, realmente yo creo que las obligaciones financieras me hubieran ganado. Pero cuando cambié la mentalidad empresarial, empecé a ponerme metas y metas muy altas, o sea, metas que la gente diría, pero esa empresa tan pequeña, ¿cómo va a lograr esas metas? Y la gente me decía, pero usted está loco, o sea, usted no puede asumir contratos tan grandes, esos contratos de obra son muy grandes y luego, ¿qué tal que le queden grandes a usted y no responda? Y yo decía, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y entonces mi empresa empezó a generar muchas ventas, los clientes me llamaban a decir, mira, yo te necesito, tú eres muy buena proveedora, ¿cómo podemos trabajar contigo? Y eso ha sido algo muy maravilloso, realmente algo que me emocione, que les quiero contar, porque como les repito, hacer empresa no es fácil, y obviamente que actualmente tenemos retos y hay inconvenientes, pero es algo muy chévere haber cambiado.
y el proyecto empresarial me ayudó como también darme cuenta que yo no puedo vivir solo de una fuente de ingresos. Y eso creo que es una lección para todas las personas que están aquí. La pandemia de pronto, no sé, había muchas personas con empleos buenísimos que pensaron que se iban a jubilar ahí y realmente las empresas más sólidas se derrumbaron, cerraron sus puertas, ya no están. Entonces yo dije, tengo que generar nuevos ingresos, tengo que hacer otras cosas y este nuevo proyecto empresarial me permite. Yo empecé a leer las historias de los millonarios no viven de una sola empresa, no viven de un empleo, ellos tienen muchas fuentes de ingreso, tienen muchas empresas, tienen inversiones, tienen o sea, la capacidad de poder hacer dinero por diferentes fuentes. Y eso me trajo este proyecto empresarial. Entonces estamos haciéndolo paralelamente. Es un trabajo duro, yo lo sé. Me ha tocado más, lo que manejamos en la empresa es terrible, pero realmente creo que a futuro voy a poder tener ya la vida con tranquilidad, que es lo que siempre he buscado. Quiero hablarles un poquito de las habilidades de un líder para que pues ustedes vean cómo les ha desarrollado y pues que también puedan hacerlo. O si las tienen, pues súper, las van chuleando y dicen, me falta desarrollar tal. La primera es la seguridad, de los que yo les hablaba, es creer en uno mismo. Yo no creía en mí, a mí me tocó hacer un proceso de autoestima, pero impresionante. Me sentía sometida todo el tiempo. En ese momento a mí me llamaban los clientes a gritar, me gritaba el marido, me gritaba todo el mundo porque mi autoestima no estaba donde era. O sea, son ejercicios tan sencillos que yo decía, es mirarse al espejo y decir, soy fuerte, soy valiosa, soy una gran empresaria, pero a veces uno no lo cree. Es tener la seguridad de creer, trabajar en ti todos los días. Obviamente que va a haber días más duros, pero realmente debes trabajar en ti. La Marce, empatía es como... Dime. Marce, te quedan 2 minutitos. Ay, Dios. No, igual está ya en la última. Dale tranqui. Bueno, está la empatía, que es, pues obviamente, tener un buen corazón, agradarle a las otras personas. Optimismo, que es tener una mentalidad positiva y transmitírsela a tu equipo. Responsabilidad, cuando tenemos, por ejemplo, la importación no llegó, no tienes cómo entregar químicos, poner la cara y decirle al cliente lo que pasó. Honestidad, ser transparentes. Determinación, establecer metas y creerlas. Y la última es inspiración, asociarte con gente exitosa para que tú también seas exitoso como ellos. Tú eres el reflejo de las 5 personas con las que más te asocias. Y ya la última es simplemente, la última, es algo para todos y es que busquen desde lo que hacen cómo cumplen su misión en la vida. ¿Qué misión estoy yo haciendo en este momento? Por medio del proyecto empresarial que estoy haciendo nuevo que les contaba, le estamos enseñando a las personas a hacer empresa, que ellos se vuelvan empresarios, que si necesitan otra fuente de ingreso, realmente la vida los dejó sin trabajo, tienen alguna situación, nosotros tenemos un vehículo en donde con empresarios ellos pueden empezar a montar una empresa. Y me parece muy chévere porque es como darle tranquilidad económica a personas que lo necesitan. Entonces, busca tu misión de vida. Hay un coach que es Roberto Pérez y él tiene un audio que se llama Tu misión en vida, de la vida. Búscalo y ahí te vas a conectar. Y ya, para que ya se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, querida Marcela, por esto que nos compartes y también muchas gracias por habernos compartido un poquito más de esas cosas tuyas tan tuyas. Muchas gracias por esa generosidad. Sentí que diste más de lo que te habíamos pedido y eso es muy bonito. Gracias. Bueno, Gracias. bueno, mi querida gente. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra siguiente panelista. Vamos a continuar con Andrea Cardona. Ella es guatemalteca, una persona que conocí hace mucho, pero poco tiempo a la vez. Es una persona muy admirable, es una aventurera desde muy, 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 muy joven. Y no solo se quedó con la sensación de ser aventurera, sino que se puso unas metas
muy poderosas, que ya ella les va a contar un poquito sobre esas metas. Y me pareció importante compartirles esta experiencia de una persona que para mí yo conocí a algunas personas que hicieron cosas similares a la que ella les va a contar, pero me pareció muy interesante la manera como ella construye el relato desde ahí, cómo habla con otras personas, cómo motiva. Hasta me leí el libro, tiene un librito también y hasta me le leí el libro. Y entonces desde esa perspectiva me pareció muy bonito compartir y sobre todo que ahora estoy muy inquieto por la mirada que tienen las mujeres sobre la vida, el trabajo y demás elementos. Así que ahora les voy a dejar en manos de Andrea. Espero la disfruten mucho, tanto como yo he podido disfrutarla en este tiempo que llevo conociéndola. Bueno, bienvenida Andreita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar compartiendo con estas lideresas. De verdad que es un gran honor, Marcela, qué lindo escuchar tu historia. Y gracias por la oportunidad, Julio. Qué bueno tener esta audiencia de 53 personas. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla Dale. para poderles transportar a este lugar que se llama el Everest. Es la montaña más alta del mundo, como estoy segura que muchos de ustedes saben. Y no sé si se están preguntando, pero ¿por qué Andrea nos va a hablar sobre la montaña? Yo les quiero compartir esta vivencia porque gracias a que viví esta experiencia, he podido aplicar mucho de lo que aprendí allí en la empresa que luego abrí, hoy en día como esposa, como madre. Me ha ayudado a darme cuenta que nosotros tenemos Everest en varias áreas de nuestra vida y que la fórmula para ir escalando esas alturas en cada área de nuestra vida es muy similar. Y aquí está un poquito lento, pero siguiendo un poco el tema de Marcela, que hablaba sobre el liderazgo, que es tan importante en este momento, el enfoque que yo le voy a dar es más con liderazgo personal, porque una experiencia como esta lo que hizo fue ayudarme a conocerme muchísimo, ver todos mis aspectos positivos, negativos. Se dice que en la montaña es un espejo y nos hace ver todo de nosotros. ¿Y cómo empezó esta locura? Porque imagínense, yo soy una persona que era asmática de niña, soy una persona muy friolenta, que sufría de vértigo, o sea, la persona menos apta para proponerse escalar una montaña. Pero un día, en 2006, tuve una vivencia de escalar mi primer nevado. ¿Qué había pasado conmigo? Pues que de niña yo quería ser exploradora y entonces logro irme a estudiar turismo a Italia con una beca y luego me voy a viajar por Asia y ahí conozco a un operador de Brasil que me contrata para hacer una guía de viajes de aventura. Entonces para mí yo ya estaba haciendo mi sueño realidad, estaba más que feliz, hasta que 2 años y medio después me pide que guíe a un grupo de 6 personas de Brasil a una montaña de 6.200 metros. Y yo estoy tan asustada por dentro porque nunca he escalado y tengo muchísimo miedo de estar en una montaña, pero no tenía opción porque estaba el líder principal y a mí me querían de asistente. En fin, me dicen, Andrea, tienes un mes para prepararte, recibe este curso y tienes que estar. Como no me quedaba de otra, 2 semanas después que hago el curso, yo estoy recibiendo a las personas que tienen muchas preguntas y yo me limito en decirles, si alguien de ustedes quiere bajar, yo soy la designada y eso era lo que yo estaba esperando. Imagínense cómo comenzó mi experiencia en las montañas. Esta expedición duró 15 días y yo recuerdo que el día que nos fuimos a la cumbre era de noche, había muchísimo frío. Yo estaba ahí con miedo, con frío, con agotamiento, no, nunca imaginándome haber podido escalar una montaña, pero las personas que estaban conmigo, como ellas seguían y seguían todos con más de 50 años, yo decía, bueno, estoy inspirada porque ellos, si ellos pueden, pues yo también creo que voy a poder. Y bueno, llega la hora del amanecer, eran como las 5:30 de la mañana. Empiezo a ver esos colores maravillosos, púrpura, anaranjados, y estoy dando los últimos pasos para llegar a esta montaña de 6.200 metros. Y ustedes saben qué fue lo que yo vi desde esa cumbre. Justo enfrente de mí estaba el monte Everest. Y lo curioso es que
desde esa altura, desde 6,200 metros, esa montaña no se veía mucho más alta. Y de repente me digo, yo nunca imaginé que yo era capaz de escalar una montaña. Y si la vista es tan maravillosa desde acá, ¿cómo será la vista desde la cumbre más alta del planeta? Y esa visión captura mi imaginación de una forma que entonces regreso con muchas ganas de investigar sobre lo que tengo que hacer para poder alcanzar el Everest. ¿Qué me dejó esa experiencia en esa primera montaña? Fue que a pesar del miedo, del frío, del agotamiento extremo, yo pude regresar a la carpa que habíamos dejado en el campamento 4, que es el último antes de irnos a la cumbre. Y ya de regreso a la carpa, decía, ay, pero aquí hay calorcito, puedo comer, puedo descansar. Y eso hizo que mi mente empezara a cambiar. Es una perspectiva nueva que me dio esa experiencia, porque muchas veces cuando estamos pasando por los momentos difíciles, creemos que así es la realidad y nos sentimos tal vez con desesperación y con inseguridad, pero cuando nosotros experimentamos que siempre vamos a regresar a nuestro lugar seguro, a nuestra carpita, donde sea que esa sea nuestro hogar, nuestra familia, y que cada situación extrema es temporal. Entonces mi mente cambió, porque ya dije, yo puedo empezar a entrenarme para ir al Everest y yo sé de que hay momentos duros, pero yo siempre voy a tener la posibilidad de regresar a la carpa. Yo puedo regresar habiéndolo dado todo para alcanzar la cumbre o tal vez haberme regresado antes y regresar, créanme, a una carpa con la gran satisfacción que dimos todo por alcanzar la cumbre. Es una sensación que me cambió la vida. Eso hizo que una nueva pasión naciera en mí y de ser una persona completamente... Aquí estoy teniendo problemas con la presentación. Y entonces... ¿Necesitas algo? No logro como pasar el slide. Está como trabada. Pero bueno, sigamos así porque aquí es también de adaptarnos a las condiciones. Si subimos al Everest, seguimos así, eso sí no me cabe duda. Exacto. Bueno, entonces yo les contaba que regreso tal vez me quitaste la posibilidad de compartir pantalla. No, sigues como co-host. Yo lo que quisiera es solo, tal vez tener solo sin la presentación. Espérame a ver si te puedo ayudar un poquito. Okay. Bueno, entonces regreso. Ahí estamos, genial. Ahí te saqué. Regreso de esa primera experiencia en la montaña y ahí yo digo, bueno, ¿será que yo sería capaz de escalar el Everest? Si escalé esta montaña de 6,200 metros, puedo escalar una montaña que tiene unos 2,500 metros más. Y para mí, en ese entonces pensaba que no era mucho más, pero empiezo a hacer la investigación y me doy cuenta que las estadísticas dicen que de 10,000 personas que lo habían intentado en la historia, solo 3,400 lo habían logrado. De esas 3,400, solo el 7% correspondía a censos femeninos y el 10% había muerto en el intento. Y entonces empiezo a investigar un poco más, a leer libros, sobre todo de mujeres que ya lo habían hecho, para poder tener una idea de qué tipo de entrenamiento yo necesitaba. Y ahí me doy cuenta que yo soy pues totalmente una principiante y que tengo que escalar al menos 14 montañas nevadas en un lapso de 3 años para poder prepararme. Y ahí yo me pregunto, bueno, yo estoy dispuesta a sacrificar o a invertir 3 años de mi vida para hacer algo donde tengo solo 34% de posibilidades de alcanzar la cumbre. Y esa pregunta es tan importante hacérnoslas cuando tenemos esos grandes retos, porque hay razones correctas por las cuales aceptar un reto y hay razones que de verdad es mejor, si nuestro corazón no está allí, no está alineado con nuestra pasión, es mejor dejarlas, porque ustedes saben que en el camino hay muchísimos obstáculos y siempre que tengamos dos cosas, para mí es pasión y propósito, siempre que tengamos esas dos sentimientos, esas dos emociones en nuestra mochila, tenemos que ir a esa cumbre.
Entonces yo dije, bueno, ¿saben qué? Yo nunca imaginé que yo iba a ser capaz de escalar una cumbre en mi vida, y esto sacó en mí un autoconocimiento tan distinto que no sé si voy a alcanzar el Everest, pero creo que este camino vale la pena. Yo regreso a Guatemala con mucha ilusión para presentar el proyecto que se llamaba Rumbo al Everest, donde iba a tener esos 3 años de entrenamiento, y pues no había ninguna mujer en la región que lo hubiese logrado, así que yo estaba buscando patrocinadores, empecé a contar sobre el proyecto, y a mi sorpresa, según yo, iba a ser el proyecto más interesante del momento. Y a pesar de que empecé a tocar muchas puertas, ninguna se abrió, hasta que un señor de una empresa me dice, mija, pero ese deporte no es de hombres, ¿tú por qué te estás yendo a arriesgar a hacer esas cosas? Y entonces ahí caigo en cuenta que uno de los obstáculos más grandes era mi género. De verdad que nadie creía que lo iba a lograr. Entonces digo, bueno, yo necesito crear esa credibilidad. Probablemente no voy a tener apoyo ahora, pero tengo que seguir adelante con este entrenamiento. Entonces, esta es una parte muy importante. La primera, de la carpa, es perspectiva. Y esta segunda, que es clave para mí, es la creatividad. Porque yo no tenía dinero, yo ganaba mi mensualidad como guía de aventura y eso era todo. Y para el Everest iba a necesitar $70,000 y un montón más para un entrenamiento de 3 años. Entonces, ¿cómo logramos empezar de cero, querer llegar a lo más alto y pues no tener ni siquiera una gran ventaja al inicio? Es con mucha creatividad. Yo le pedí a la empresa de Brasil que me ayudara llevándome o mandándome a los viajes de montaña para poder entrenar mientras trabajaba. Y así yo me fui entrenando y fui escalando todas esas montañas. Y me recuerdo en una montaña del Tíbet de 8,200 metros. Conozco a unos hermanos argentinos que iban a organizar una expedición al año siguiente, en 2010. Y ellos vinieron a Guatemala para hacer un reto de escalar las 37 cumbres de Guatemala en menos de 10 días. Recuerdo muy bien que este argentino viene y le dice a unas personas que trabajaban en la CDAG, es la Confederación Nacional del Deporte, le dicen, ustedes no están apoyando a Andrea, ella está capacitada para ir al Everest. Y entonces ya con esa referencia, ellos deciden patrocinarme y eso sucede solo un mes antes de que se pudiera ir a la expedición. Yo estaba, no se imaginan lo feliz porque era el reconocimiento de país de que una mujer estaba haciendo el intento por lo menos. Llego a campo base y conozco a mi equipo por primera vez. Estábamos compuestos de 20 personas, 10 de apoyo, 10 de los que íbamos a escalar, y yo era la única mujer. Y yo recuerdo al entrar a la carpa y conocerlos por primera vez, el rostro de decepción al verme entrar porque dijeron, ¿y esta chica será que lo va a lograr? Y pensé, más difícil que escalar el Everest va a ser ganarme la confianza de las personas. Y de nuevo, pues, ¿cómo yo me gano esa confianza? ¿Cómo yo les demuestro que al yo estar en la expedición tenemos más posibilidades de alcanzar la cumbre y no lo contrario? Eso ya es un tema para más adelante. El tema es de que antes de escalar la montaña hacemos un ritual con un lama, un líder espiritual que nos recomienda 3 cosas antes de escalar. Y nos dice, mientras estén escalando, piensen positivo, ayuden a los demás siempre que puedan y respeten a la naturaleza. Y los Sherpas, la etnia local y los que apoyan en las expediciones, cada vez que suben, ellos tienen un rosario y están todo el tiempo rezando ese mantra, rezando sus valores. Y es donde me doy cuenta que esos valores tienen que estar muy bien definidos y muy bien introspectados, porque cuando las cosas se ponen difíciles y estamos en sobrevivencia, no es tan fácil vivir de nuestros valores. Entonces, miren, sabemos a dónde queremos llegar, que es la cumbre. Tenemos una fecha específica para llegar. Es un proceso de 2 meses de expedición. Entonces, tenemos que medir muy bien el tiempo y cómo vamos haciendo el avance de nuestra aclimatación para asegurarnos que cuando podamos llegar a la cumbre, ya estemos listos para ir. Y la montaña, la tercera cosa que me dio y que me ha ayudado muchísimo hoy en día, es que sabemos que tenemos una cumbre y dónde está, pero la ruta, hay cientos de rutas para poder llegar y nos tenemos que adaptar a las condiciones externas, las tormentas, que el clima, que tenemos que esperar cuando baje el viento, cuando alguien se enferma, tenemos que esperar, tenemos que cambiar nuestro plan en todo momento. Tenemos un plan muy definido y sin embargo tenemos que estarlo cambiando dependiendo de cómo es las condiciones externas. Entonces, bueno, les cuento que mentalmente para mí era muy difícil estar en una expedición por 2 meses y pensar si yo lo iba a lograr o no, porque eso
después de 3 años, se vuelve una gran presión y además que tenía el patrocinio y que las personas aquí en Guatemala estaban siguiendo la expedición, yo decía, ¿y si no lo logro? Y empezaba a tener esa duda en mí misma y entonces al final yo recuerdo pensar, Andrea, solo vas a enfocarte en hoy, solo hoy. Hoy tienes que hacer despertar después de 8 o 10 horas, desayunar. Era como un proceso bastante sencillo lo que iba creando esa aclimatación y ese proceso que tenemos que llevar en la montaña. Me voy un poco más adelante y estamos ya en el campamento 4, ese famoso campamento 4, esa carpa a la que siempre volvemos después de la cumbre, que está a 8,000 metros con solamente el 30% del oxígeno y una temperatura, una sensación térmica de menos 60 grados. El freezer de su casa es menos 7 y congela agua, carne, todo. Ahí no podemos tener nada expuesto. Y bueno, llegamos un día después de 54 días en la expedición y ese día íbamos a salir a las 10 de la noche para escalar 850 metros, íbamos a subir por 12 horas y regresar por 6 horas. Entonces era un paso de hormiga. El líder nos dice que ya es hora de salir, eran las 10 de la noche y empieza a hacer un chequeo del equipo de todos. Cuando me ve a mí, me dice, Andrea, ¿qué pasó con la botellita del oxígeno? Que es una botellita plástica que hace parte del sistema del oxígeno que empezamos a usar en Campo 4. Y cuando veo, tenía un gran hoyo. Y yo solo lo veo así, ¿qué puedo hacer? Mira, lo más seguro, Andrea, es que mejor te quedes en Campo 4, nosotros vamos y al regreso te pasamos recogiendo. Yo le digo, no, después de 3 años de entrenamiento, después de 54 días de expedición, ¿qué otra solución tengo? Bueno, le vamos a poner un tape y a ver si logras, pero si tú ves que no está funcionando, tienes que bajar. Yo empecé a subir esa montaña que no podía pensar en nada más que en esa botellita. Y estoy en esas cuando de repente doy un paso y me resbalo. Y cuando me doy cuenta es porque los crampones, esas puntas de metal que llevamos abajo de las botas, se me había caído uno. Y yo bajo, me vuelvo a poner el crampón y ahí sentada. Yo dije, no puede ser, Andrea, estás haciendo estos errores de principiantes. Y veo abajo y estoy todavía muy cerca de la carpa de Campo 4. Y era tan tentador decir, pues mejor regreso, ahí voy a estar calientita, voy a poder descansar en lo que mi equipo regresa. Y entonces me di cuenta que yo estaba cargando esa como culpa y ese sentimiento de fracaso, de haber hecho errores. Y ahí dije, Andrea, tú estás dispuesta a dejar el pasado atrás. Ese peso no lo necesitas porque además tuvo solución. La botellita ya tiene el tape y está funcionando. Te pudiste poner el crampón. Entonces digo, ok, me voy a enfocar en lo positivo. A ver, voy a ver cómo está la cumbre, cómo voy con esto. Y cuando volteo a ver la cumbre, todavía me faltaban horas y estaba en esas condiciones extremas y empiezo a sentir una ansiedad terrible porque empiezo a pensar de que solo 1 de cada 3 personas lo pueden lograr y que yo no sé si voy a ser de esas personas y estoy tan cerca pero tan lejos a la vez. Y entonces ahí tuve que tomar la decisión de decir, bueno, Andrea, puedes dejar ese futuro a un lado y no pensar ya en la cumbre, eso ya no existe, y empezar a hacer lo único que te corresponde hacer en este momento, que es estar en el presente y hacer lo que tienes que hacer ahora. Y ese presente era muy sencillo, era simplemente dar un paso y 3 respiraciones. Un paso y 3 respiraciones y un paso más. Y cuando mi mente podía pensar solo en eso, todo se volvió muy sencillo, porque entonces era lo único que estaba pensando. No estaba abrumada ni por el pasado ni por el futuro, sino simplemente fui dando un pasito después de otro, y así es como pude dar esos últimos pasos para llegar a la cumbre más alta del mundo. Y así es cualquier cumbre. Se logra dando un pasito a la vez. Entonces, si nos enfocamos en nuestro día a día, por muy incierto o abrumador que sea el futuro, si logramos hacer hoy lo que tenemos que hacer bien hecho, vamos a avanzar y en algún momento vamos a llegar a esa cumbre. Y por último, los quiero dejar con esta reflexión. Cuando llegamos a la cumbre, podemos estar solamente 20 minutos. El tiempo es fugaz, pero desde allí lo que se ven son muchas otras montañas.
Y la importancia de llegar a una cumbre es que desde esa perspectiva todas esas otras montañas se ven posibles. Sin embargo, es tan veloz que me di cuenta que lo más importante de esa experiencia fue lo que aprendí en el proceso. Así que yo les deseo que logren llegar a cualquier meta que se propongan, a su propio Everest en cualquier ámbito de la vida y que sobre todo se disfruten el proceso. A veces tenemos complicaciones, a veces se pone difícil, pero eso es lo que nos ayuda a poder alcanzar una meta, tengamos aún más satisfacción y estemos aún más preparados y preparadas para lo que viene después. Muchísimas gracias. Lo siento que la presentación no funcionó. Puedo ver si... bueno, ya el tiempo se me acabó, pero después les puedo compartir el video de cumbre. Gracias, querida Andrea, por esto que nos compartiste. Muchas, muchas, muchas gracias. Y también por contarnos un poquito de tu vida y tu experiencia. Y si quieres, les podemos enviar el video, no hay ningún problema. Genial. Das link, tomamos el video, se los enviamos para que nadie se pierda de todo esto que querías compartirnos. ¿Te parece? Buenísimo. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por esto que nos compartes. Y bueno, ya tenemos dos experiencias de vida, dos perspectivas distintas y dadas desde enfoques distintos, desde un enfoque empresarial, desde un enfoque de deporte, de alta competencia y un poquito extremo, ¿no? Tan extremo como 8.000 metros. Ahora, la idea es invitarlos, vamos hacia otro país. Ahora nos devolvemos aproximadamente 10.000 kilómetros y nos vamos para Argentina. Ahora vamos a hablar de una persona que se tiene que encargar de muchas personas, que tiene que liderar ciertos aspectos que tienen que ver con ese grupo humano. Ahora vamos a hablar con Sabrina Martins. Ella ya les va a contar un poquito qué hace porque es claro que es una apasionada de eso que hace. Entonces también les va a contar un poco sobre eso, les va a dar toda esta perspectiva sobre las cosas lindas que hace. Y bueno, disfrútenlas mucho. Acuérdense, necesitamos preguntas dentro de un ratito. Recuerden eso, por favor. Bueno, querida Sabrina, es tu momento. Ahí va. Bueno, buenas noches acá en Argentina y buenos días para el resto de los países. Creo que estoy bien con el uso horario. Julio, te voy a pedir que me acompañes con la presentación. Y tanto Marcela como Andrea me dejaron la vara súper alta, así que voy a tratar de estar a la altura de las chicas. Es un placer compartir el panel con ellas, y yo les quiero contar que estoy a cargo del área de recursos humanos en Burger King. Bueno, nuestra presentación de hoy se llama Tu futuro como vos querés. Si querés, Julio, podés avanzar. Yo hace 15 años que estoy en la compañía. Sí, empecé muy chica, creo que tenía 10 años cuando entré. No, mentira, hace bastante que estoy, y la idea es contarle un poco de la experiencia que vivimos en los últimos años, pero sobre todo recopilar el proceso que venimos viviendo durante la pandemia. Así que, Julio, si querés avanzar, les cuento que digamos, Burger King en Argentina forma parte de un grupo que se llama Alsea, que es el operador de marcas exitosas, es un grupo mexicano, y es operador de marcas exitosas alrededor del mundo, específicamente en Europa, en México, y también en lo que es Latinoamérica. Y puntualmente en el Cono Sur operamos en los países de Chile, Uruguay y Argentina. Yo les quiero compartir la experiencia que me toca liderar a mí en Argentina. Somos más de 110 tiendas abiertas en el país, a lo largo de 10 provincias, justamente. Somos 5.000 colaboradores que todos los días trabajamos muy fuerte de equipo para llevarle la mejor experiencia a los clientes, y de esos 5.000 colaboradores, el 60% somos mujeres. Así que es lindo de contar, pero sobre todo, más allá del 60% ser mujeres, somos muy respetuosos de todo lo que tenga que ver con la diversidad. Somos un equipo diverso y muy respetuosos de cómo cada uno nos autopercibimos. Y lo trabajamos no desde ahora, sino desde hace bastantes años, ¿no? Viene con el ADN de la marca. Y el otro dato distintivo que les quería compartir es que esos líderes de nuestros locales, nuestras tiendas, son líderes millennials.
Y en muchos casos ya tenemos líderes centennials, y ellos son los que están tomando todos los días decisiones en nuestros locales. Así que somos un grupo de personas muy apasionadas, disfrutamos mucho de la experiencia que vivimos internamente y se la queremos llevar a los clientes todos los días. Julio, si quieres avanzar una más. Y esta imagen que están viendo es el primer Burger King que abrió allá por la década del 50, no en Argentina, sino en Estados Unidos, y ya desde hace muchos años la diversidad está presente en la marca, como les contaba. Y bueno, en la década del 70 se lanzó en Burger King una campaña internacional, quizás alguna la recuerda, se llama Have It Your Way. Digo se llama porque sigue muy vigente, y la traducción es a tu manera o como vos querés. Y tiene que ver con que el cliente por primera vez en la década del 70 tenía la oportunidad de combinar los ingredientes de la hamburguesa, de su hamburguesa, como quiera. Digamos, porque bueno, las personas somos distintas, tenemos gustos diferentes y elecciones diferentes. Entonces, aunque algo parezca algo muy obvio hoy, en aquel momento es algo que generó mucho impacto y quedó como algo trascendental por estos días, ¿no? Así que yo creo que esta diversidad, si querés una más, Julio, tiene que ver con la personalización, poder elegir lo que yo quiero cuando lo quiero. Y si trasladamos esta experiencia internamente en los colaboradores de la marca, nosotros nos propusimos hacer un estudio interno y una transformación cultural en Beca Argentina en los últimos años. Una más, Julio. Y lo que detectamos y lo que quisimos evaluar es, bueno, realmente esa personalización y esa diversidad se vive dentro de nuestra cultura, y empezamos a estudiar un poquito qué le pasaba a nuestro equipo, e incluso qué le pasa a los colaboradores o potenciales candidatos que participan del proceso de reclutamiento, sean seleccionados o no. Y en primer lugar tenemos algo muy valioso, que es que el 99.9% de las personas que formamos parte del equipo de BK nos desarrollamos internamente. Entonces hay todo un recorrido de carrera muy interesante y muchas historias para contar. Acá hay un ejemplo, ¿no? Pero los chicos inician como crew, que es la primera categoría, y pueden desarrollarse en distintas categorías hasta ser la autoridad máxima de un local o un gerente zonal, o bien optar por ir hacia las oficinas, a trabajar en un área soporte, incluso en Starbucks, que es la otra marca que operamos en Argentina. Entonces, detectamos que eso no lo salíamos a contar con tanta frecuencia, y incluso en el mercado nos siguen identificando con algo muy valioso, que es que somos una compañía que genera primer empleo para los jóvenes. Cosa que nos gusta mucho, pero también detectamos que faltaba una parte, ¿no? Que es esta potencia del desarrollo individual. Así que nos propusimos hacer un estudio interno y salir a contar interna y externamente esto con más ahínco. Y una más, Julio, empezamos a lanzar una campaña que todavía está vigente y que también impacta en el cliente, y es: Burger King es mejor de lo que vos pensás y más. Y si querés avanzamos otra. Y cuando hicimos este estudio y empezamos a analizar el journey, ¿sí? El viaje que hace el colaborador en Burger King en estos últimos años, hicimos algunas focus y encuestas, y los chicos nos contaron que para ellos el futuro no tiene que ver solamente con el trabajo y la posibilidad de crecer y desarrollarse en el trabajo, sino que para ellos el desarrollo es integral, sobre todo, ¿no?, en la población de centennials y millennials, y que el tiempo que estuviesen en la compañía querían disfrutarlo al máximo y poder cumplir sus sueños. El trabajo es una parte de mi vida, pero no lo es todo, y mientras esté acá en BK quiero hacer lo que yo tenga ganas, y quiero hacerlo con sentido y sobre todo con pasión. Y la verdad que nos pareció un atributo súper lindo, y lo queríamos compartir. Entonces, a partir de este estudio es que lanzamos una campaña. Trabajamos muchísimo en la mejora de todos los procesos de recursos humanos, pero lanzamos una campaña en redes sociales, donde están los jóvenes, y también internamente, para contar acerca de estas historias reales que tenemos todos los días. Así que los chicos entrevistados fueron protagonistas de este video, que es cortito y se los quiero compartir. Julio, si querés avanzar, ahí va.
Nos quedamos en esta parte, Julio. Espero que les haya gustado. Lo que quiero compartirles es que estos colaboradores que participan del video y esas historias que contamos son reales, son historias verdaderas, y lo que más nos puso orgullosos de hacer este relevamiento es que realmente ellos lo disfrutaban y teníamos la posibilidad de cumplirle el sueño a un montón de personas dentro del equipo. Entonces, desde que hicimos esta campaña, también algo en nosotros cambió. Esta la lanzamos en el 2019 y tuvo mucha repercusión en redes, porque junto con la inteligencia artificial en el proceso de selección, causó mucho impacto también en los potenciales colaboradores o candidatos. Y eso fue el 2019, ¿no? Lanzamos esta campaña, estábamos muy contentos y teníamos ganas de seguir el 2020 con el mismo enfoque. Incluso yo en lo personal, si avanza Julio, yo también les comparto algo de lo personal. En el 2019 me casé. Me casé y la foto que tienen ahí, están viendo, es con toda esa sonrisa y con ese color, que no tengo ahora, es con Ignacio. Ignacio es mi marido, y no sé si se llega a ver, pero yo puse gracias por tanto 2019, te abro la puerta 2020, y hoy cuando lo vemos nos reímos mucho, porque quién iba a pensar, digamos, el 2020 que nos venía. Así que Julio, si querés avanzar, una más. Y de repente, no tengo que hacerles ninguna presentación formal, ya lo conocen, llegó el coronavirus y con él la pandemia, y a todos nosotros, los líderes en el trabajo y los líderes en casa, nos pasaron cosas como la que sigue. No sé si se sienten identificados, pero yo cuando empezó la pandemia en Argentina fue en marzo, sentí que estaba realmente timoneando en el medio de la tormenta, y fue y sigue siendo un proceso muy complejo, y a nuestra organización en particular nos pegó muy fuerte, ¿no? Compañía de Alimentos, nos pegó muy fuerte esta pandemia y esta crisis. Y seguramente muchos de ustedes encontraron como la imagen que viene a continuación. Les recomiendo a este ilustrador. No sé si se ven los comentarios, pero yo en muchas de los Zooms que tenía y que sigo teniendo, me sentí de esta manera. Y se avanza, Julio. En un momento, digamos, era tanto los temas y las decisiones que íbamos tomando cada día, y seguramente algún integrante del equipo que esté conectado, del equipo de BK, me va a entender, porque tomamos decisiones importantes todo el tiempo como nunca, decisiones trascendentales. Y llegó el momento que en vez de preocuparse, vamos una más, Julio, dijimos, bueno, paremos la pelota porque esta nueva normalidad llegó para quedarse y tenemos que tomar decisiones que son trascendentales para la sostenibilidad del negocio. Así que vamos una más. En Berdelkin definimos dos pilares bien concretos, ¿no? Para poder transitar esta situación. La primera es el cuidado y contención de los colaboradores, a la par que trabajábamos y seguimos trabajando en la sostenibilidad del negocio, por esto que les mencionaba, ¿no? La crisis nos pegó muy duro y tuvimos que salir a enfrentar esta situación todos. Así que lo bueno de esto es que todos nos sentimos identificados con esta realidad. Lo que planeamos es un plan de trabajo con varias aristas, pero sobre todo con 4 focos. Si querés, Julito, vamos a la siguiente. Acá me detengo, bien, ya en esta nueva normalidad estamos con barbijo, y lo que empezamos a trabajar con el equipo es en 4 focos bien concretos. El primero son los protocolos tan conocidos por todos, al ser una actividad esencial,
fuimos uno de los primeros, estuvimos cerrados muy poco tiempo, pero una parte de nuestro negocio abrió desde el inicio y tuvimos que armar protocolos de seguridad alimentaria, que son los que trabajamos siempre, y digamos, de salud, para poder cuidar a nuestros colaboradores y también a nuestros clientes y ofrecer experiencias seguras. Y la verdad es que gracias a este trabajo que hicimos muy fuerte, estos protocolos fueron tomados como ejemplo para los entes gubernamentales y para un montón de compañías que después salieron a trabajarlos, así que hubo un gran foco y un gran trabajo en equipo. Y hace unos días recibimos un reconocimiento, lo voy a leer porque no me acuerdo, pero es la Asociación Profesional de Salud y Alimentos nos dio un premio por los protocolos que desarrollamos, y esto es lo que nos dio seguridad para salir a transmitirle esa transparencia al cliente y poder cuidarlo, ¿no? Y en paralelo, como segundo punto, trabajamos muy fuerte en el plan de comunicación, y ahí los líderes tuvimos un rol clave, no solo para comunicar lo que estaba pasando y está pasando en la compañía, sino para contener. Les diría que es el punto número uno de contención que todos necesitamos. Digo todos porque yo soy líder, pero también necesito esa contención, y fue y sigue siendo lo que nos permite avanzar como negocio. Y relacionado a este punto, durante la pandemia, al inicio, corrimos una encuesta rápida a los colaboradores en abril aproximadamente, para entender cómo se sentían. En realidad esta encuesta fue hacia los líderes, y esas 5 preguntas rápidas, digamos, cortitas, nos permitieron entender cómo estaba funcionando la comunicación, cómo estábamos actuando los líderes en este momento, y cómo estaban evaluando los colaboradores las decisiones que estábamos tomando en materia de negocios, que realmente eran complejas. Y eso nos permitió ir ajustando sobre la marcha un montón de cosas durante toda la pandemia, y ahora muy recientemente aplicamos otra encuesta, que es una de bienestar, para entender, bueno, cómo nos sentimos, ¿no? Después de varios meses de pandemia, cómo nos sentimos los colaboradores, así que con todo el equipo de Alsea, de Recursos Humanos de Alsea, lanzamos esta encuesta, y la verdad que gracias a ella hoy estamos trabajando mucho en los temas de incertidumbre, de agotamiento, porque una de las características de esta pandemia es el agotamiento mental que todos tenemos por estar justamente en este ritmo tan acelerado. Así que eso nos permitió tomar acciones muy puntuales de contención con los equipos. Y por último, y no menos importante, quiero detenerme acá. Nosotros nos encontramos yo les conté que veníamos de hablar de tu futuro como vos querés, y hablar de las oportunidades de empleo, y en esta pandemia nos encontramos con el gran desafío de no poder asignarle horas de trabajo a nuestros colaboradores, porque nuestro negocio se vio afectado. Una parte de nuestro negocio no estaba funcionando, sí el canal delivery, sí lo que es ahora takeaway, pero gran parte de esas horas no se las podíamos asignar. Así que nuevamente con el equipo de recursos humanos corporativo de Alsea, iniciamos una serie de alianzas con compañías que en el país digamos, no se vieron afectadas por la pandemia. Hicimos alianzas de colaboración para que nuestros colaboradores tuviesen oportunidad de ir a trabajar con ellos de manera temporal o permanente. Así que estamos muy contentos de poder contar que ya son varios los colaboradores, son muchos los colaboradores de Burger King que están trabajando en pedidos ya, Mercado Libre, y también estamos ahí avanzando con la Cámara Argentina de Software, para que varios colaboradores nuestros trabajen en empresas de software. Y la verdad es que estoy orgullosa de contárselos y de compartírselos, porque hay mucho trabajo detrás del equipo de recursos humanos y de la marca en general, y nos llena de orgullo poder cumplir con eso en este contexto. Y para ir cerrando, Julio, vamos a la última. Les quiero compartir esta frase que me pareció súper atinada para el momento, y es que dice así, ¿no? Es de un alcalde, exalcalde de Chicago, y dice: nunca permitas que una buena crisis se desperdicie, es una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste que eran imposibles. Y estoy de acuerdo, porque quizás esta red colaborativa que generamos con las empresas, o ver esta oportunidad en el medio de la crisis, quizás en otra ocasión no se hubiese dado, o hubiese ocurrido más lentamente, y yo creo que es una red de colaboración entre compañías que llegó para quedarse.
Así que de mi parte, muchas gracias por la oportunidad de participar y de que me escuchen. Y por supuesto, abierta a preguntas cuando lo deseen. Perfecto, muchísimas gracias Sabrina también por contarnos un poco de tu experiencia, las cosas que han hecho y las cosas significativas, ¿no? Como contando un poquito de secretos. Así que muchísimas gracias por ese compartir. Bueno, mi querida gente, ahora sí llegó el momento de ustedes y necesitamos que comencemos a crear estas preguntas. Todos y todas tienen el micrófono abierto, ¿sí? Lo pueden activar en el momento que deseen para realizar preguntas. Antes de realizar estas preguntas, yo quería hacerles una pequeña invitación sobre sobre todo porque esta invitación que les voy a hacer tiene que ver con uno de los patrocinadores de este espacio, aquellas personas que nos permiten compartir estas cosas con ustedes. Entonces, mi invitación, mi querida gente, es a que tengan presente lo siguiente. Próximamente, el 3 de noviembre, iniciará una corta de una formación muy importante y muy interesante que se llama el Chief Happiness Officer. ¿Cuál es el sentido de este Chief Happiness Officer? Es entrenar a personas en procesos de bienestar y que les permita actuar desde diferentes rangos, desde la cumbre estratégica, desde el liderazgo, desde las bases o líneas base de las organizaciones y generar procesos de transformación orientados hacia el bienestar y la felicidad organizacional. También medir esos procesos y generar esta nueva perspectiva que algunos llaman flow, que otros llaman PERMA, que otros llaman felicidad organizacional, que otros llaman bienestar organizacional. Entonces están cordialmente invitados a este proceso y ya posiblemente les llegaré alguna invitación para que puedan conocerlo un poco más. Terminada la pauta publicitaria, ahora sí nos abrimos a preguntas. Pero venga, en cualquier momento se me van a comenzar a ir a las personas y yo necesito sacar una fotito de todos y todas. Así que les voy a pedir por favor, antes de abrir a preguntas, que abran sus cámaras para que salgan sus hermosas caritas, por favor. Vamos, Marta, Andrea, peinate, Matías. Muy bien, Mati. Esa es la actitud. Yo también agarro mi pelito. Vamos, Andrea. Vamos, Alexandra. Emily, vamos, que faltan poquitos y poquitas para que podamos vernos. Vamos, vamos. Por allá Alfonso, por allá Andre, Alonso, Alejandra. Vamos, con unas 3 camaritas más ya vamos a quedar más plenitos. Muy bien, mi gente. Vamos, por favor, a sonreír un cachito. Pónganse bonitos y bonitas. Muy bien. Óigame, cantidad de gente de todos lados. Muchísimas gracias. Bueno, terminada esta instancia, ahora sí, por favor, cuéntenos cuáles son sus preguntas. Lo pueden hacer directamente por micrófono o lo envían por el chat, yo lo leo. Hagan sus preguntas. Bueno, me llega la corresponsal, una corresponsal desde Paraguay hace una pregunta. Esta pregunta va para la doctora Andrea Cardona. Pregunta, ¿cómo puede ser posible que frente a condiciones adversas y sabiendo, uno, que es tan difícil reponerse cuando todo está en contra, cómo puede uno convencerse a sí mismo de poder lograr esa meta? Bueno, creo que para empezar, tienes que sentir pasión por hacer lo que haces, porque si hay momentos en que te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo sufrir así? Y entonces es ahí en donde entra lo de las cosas que hablé en la conferencia,
que es la perspectiva. Porque si tu mente tiene la seguridad que las partes más difíciles de la montaña son temporales, entonces vas a estar dispuesta a atravesar esas partes. Entonces, temporalidad. Y luego, estar con tu mente en el presente. Porque en condiciones demasiado extremas, nuestra mente puede jugarnos pues una mala pasada de no, yo no aguanto esto, de descontrolarte, de perder la seguridad en tus capacidades. Y por eso es importante en decir, yo solo voy a dar un pasito más. Y mientras esté dando un pasito más, yo sé que estoy avanzando y en algún punto voy a llegar a la cumbre. Pero creo que esas dos cosas son muy importantes, la perspectiva, la temporalidad de los momentos difíciles y concentrarte mucho en el presente. Eso creo que fue lo que me ayudó realmente en los momentos más duros. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Ahora tengo una pregunta para la doctora Marcela. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían como tus tips para poder gestionar estados emocionales tan difíciles como los que puede pasar en pareja y no afectar el trabajo? Ay, Dios mío. La inteligencia emocional es algo que aunque no crean, a veces es difícil de controlar. Entonces hay muchas estrategias que podemos utilizar. Uno, realmente lo mejor para un problema de pareja sería lograr solucionarlo, porque cuando no le damos atención a los problemas de pareja, se van creciendo y creciendo y llega un momento en que tú ya no vas a poder solucionarlo. Depende del tipo de problemas que tú enfrentes, lo puedes hacer solo, hablando con tu pareja o con alguien que te ayude, porque realmente a veces no lo podemos hacer. Pero emocionalmente, para que tú puedas estar estable y tranquilo, es importante que tú realices como una limpieza antes de poder entrar a tu oficina o al sitio de trabajo. No es tan fácil, pero es como buscar un medio distractor que te permita concentrarte en algo mientras tienes ese problema atrás. Pero como te digo, a veces es necesario ir al fondo, solucionar bien tu problema, porque si sigues de esa forma, los resultados no van a ser tan fáciles. Muchas gracias, Marcela. Por ahí tengo una pregunta para Sabrina, pero se aplace porque me acabó de llegar una pregunta para las 3. Así que cada una, le vamos a dar 2 minutitos para que cada una pueda responderla, por favor. Entonces, para cada una, ¿cuál es la manera de mantener esta fortaleza y poder para poder lograr estas cosas que uno se propone? Empieza quien quiera. Si quieren, voy yo. Bueno, primero, gracias por la pregunta. A ver, yo creo que la autoconfianza siempre es importante, ¿no? En todo lo que hagamos. Sentirse, creo que, no sé si lo decías vos, Marcela, hoy en tu presentación, pero sentirte autoconfiado de eso que querés lograr, pero también pongo en el mismo nivel la humildad para poder escuchar y para poder aprender, ser un aprendiz permanente. Creo que esas son las dos cosas, ¿no? O sea, creer en vos, pero a la vez también tener la humildad de poder escuchar y a tu equipo, a todas las personas que están alrededor tuyo, a tu familia, me parece muy relevante. Y ya trasladado del trabajo, trabajar con otros, para mí es lo más apasionante, porque si no, el rol del liderazgo, o por lo menos el viejo rol del liderazgo, habla de como los estandartes, ¿no? De la persona allá arriba, y yo no creo tanto en eso, creo que con un equipo y con confianza se puede llegar lejos, y no hablo justamente de puestos, sino de lo que vos quieras lograr. Así que creo que la autoconfianza, la humildad y estar trabajando junto con otros, me parece que es lo que te hace avanzar y lograr tus metas. Gracias, Sabrina. ¿Quién continúa? Si quieres yo. Dale. Saben, para mí es la fuerza interior, el poder de una meta. Entonces, yo me propongo metas y a veces las metas son altas y necesito determinación para lograrlas.
Entonces, cuando veo que no tengo la fortaleza, vuelvo a ver mi meta y vuelvo a ver a dónde quiero llegar. Y lo hago continuamente, todo el tiempo estoy pensando en la meta, en cómo lograrlo, en cómo hacerlo, y las cosas pasan, y mi fortaleza sigue. Y obviamente, pues Dios siempre está en mi corazón ayudándome a cumplir, pero mi determinación creo que es lo que me hace ser tan fuerte en todo momento, no solo a nivel empresarial, el ser mamá, el sacar unos niños sola adelante, el educarlos para un futuro, el liderar equipos, todo está en las metas y en lo que yo quiero lograr y ver. Muchas gracias, Marcela. Continuamos con Andrea. Y Janet, para mí es el propósito, ese significado que le damos a nuestras acciones diarias. Es esa bandera que llevas en tu mochila y dices, bueno, mi propósito es llevar esta bandera, pero ¿para qué? En mi caso era para demostrar en Guatemala que las mujeres también podemos alcanzar los puestos que queremos, esas cimas. Y por otro lado es la vulnerabilidad, porque yo he aprendido que hay mucha fortaleza en la vulnerabilidad. Y cuando me he caído, cuando he necesitado apoyo, es tan liberador poder darte permiso de ser vulnerable. Entonces creo que esas dos cosas me han dado mucha fortaleza. Muchas gracias, Andrea. Bueno, tengo una pregunta para Sabrina. ¿Mm? Y la corresponsal dice, el corresponsal, perdón, dice, Sabri, ¿tú nos podrías contar un poco cómo tu empresa lo hace para construir esa confianza en los colaboradores, sobre todo en aquellos que provienen de entornos vulnerables? Gracias, Matías, por la pregunta. Creo que es o sea, hay muchas respuestas para tu pregunta y es un trabajo que venimos haciendo hace varios años. Nosotros cambiamos, o sea, la organización como cultura cambiamos la forma de pensar, fuimos evolucionando, ¿no? Y nos encontramos con que el liderazgo en cada local, o sea, para cada colaborador, el líder de su local también es la figura de Burger King. Así que te diría que trabajamos mucho en programas de liderazgo con nuestros líderes que además gestionan un negocio. Entonces, una frase que yo siempre digo es: no separemos la gestión humana de la gestión del negocio porque tienen que ir juntas, o sea, es lo mismo. Cuando lo separamos, ahí estamos cometiendo errores, porque no es voy a liderar y después voy a administrar el negocio, es todo el tiempo ambas cosas, es una forma de pensar. Y eso lo fuimos trabajando en la cultura, y también ya en los locales, todos los días, los gerentes escuchando a los chicos sobre qué necesitan, desde darle un horario para que puedan ir a estudiar. Nosotros priorizamos mucho la formación y damos el espacio para que los chicos realmente puedan ocuparse de su formación. Si bien invertimos en la formación interna dentro de Burger King, que puedan aspirar a formarse, a terminar sus estudios, que no los abandonen, y si no lo pueden terminar, nosotros ser un vehículo para ayudarlos, y tenemos un programa de terminalidad escolar interno también. Así que yo creo que los líderes tenemos mucho que ver en ese proceso y estar en los detalles, porque a veces lo que necesitan es que simplemente los escuchen porque tuvieron un problema en sus casas. Así que, y bueno, trabajar el reconocimiento. A todos nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas bien, y también nos gusta que nos digan qué podemos hacer mejor. Así que te diría que son muchas, se me ocurren muchas, pero esas son las principales. Muchas gracias, Sabrina. Una pregunta para Marcela. La pregunta es, ¿por qué si ya tienes un emprendimiento, arrancaste con otro emprendimiento? ¿No es demasiado trabajo? Bueno, sí, realmente sí es demasiado trabajo, pero no estaba buscando otro emprendimiento. Sin embargo, como les conté, llegó en el momento en que más lo necesitaba. O sea, el entrar en ese sistema educativo me ayudó a llenar mi cabeza de nueva información, de conocer personas exitosas, de leer nuevos libros, de escuchar, o sea, de cambios muy grandes, y me fui enamorando. Entonces, ¿qué pasaba? Yo decía, bueno, yo tengo una oportunidad y es una empresa que realmente
está logrando ser sólida y quiero ayudar también a otras personas. Quiero ayudar a otras personas que puedan formar. No, bueno, no sé si les conté, yo fui docente universitaria, entonces yo dictaba toda la parte administrativa y mis estudiantes me decían, oye, profe, muy chévere lo que usted me enseñó, maravilloso, quiero formar empresa, dígame en qué. Dígame que es muy complicado, o sea, hoy en día el mercado es competitivo, todo está saturado, bueno, entonces esta oportunidad me permitía ayudarle a otras personas a que pudieran generar esa parte de emprendimiento y de esa misma forma yo seguir creciendo. Entonces es un reto para mí, sí, lo que dices, yo me levanto ahora muy temprano y me acuesto muy tarde trabajando en los dos proyectos, pero la verdad, ¿saben también por qué lo hice? Porque yo a futuro quiero una tranquilidad que de pronto muchos empresarios no tenemos. Yo no sé si ustedes se vayan a jubilar, pero aquí en Colombia cada vez, cada año que pasa, vemos mucho más lejos la pensión. Entonces, obviamente, yo no creo que eso pase para mí. Y yo sí quiero tener una estabilidad de poder estar, no sé, de irme 3 meses de vacaciones y estar tranquila porque los negocios que tengo están funcionando y darle el futuro que quieren mis hijos, que a ellos no les toque tan duro como yo, sino que realmente ya tengan un legado del cual yo les pueda entregar para que ellos no tengan que estar buscando quién me contrata, salgo de la universidad y no sé a dónde voy a trabajar, sino que ya tengan algo construido y no solo para mis hijos, sino para las personas. Entonces yo creo que es un esfuerzo de unos años, pero que a futuro va a valer la pena. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti. Bueno, tengo por aquí otra pregunta, perdón que se me corrió un poquito. Ahora sí. Pero no me dicen para quién, así que la voy a lanzar nomás. Hágase cargo quien desea hacerse cargo. ¿Qué estrategia puede funcionar para que un joven líder negativo pase a ser un líder positivo? ¿Cómo poder potenciar ese liderazgo de manera asertiva? Díganme Esa ustedes, es tuya, señoritas. Sabri. Voy. La vuelvo a leer. ¿Qué estrategia puede funcionar para que un joven líder negativo pase a ser un líder positivo y cómo potenciar ese liderazgo de manera asertiva? Y, a ver, habría que conocer el caso en particular. Yo digo que cada persona es distinta y es un mundo, con lo cual, no sé si se usa en el resto de los países, pero decimos que paracetamol para todos o la misma medicina para todos no aplica, por eso hablamos tanto de la personalización. Pero yo escucharía ese líder negativo primero, ¿no? Y también vería qué líder tiene ese líder negativo, para entender un poco la experiencia, ¿no? De por qué se siente como se siente. Parece muy idealista lo que digo, pero es lo más importante, escuchar por qué está como está, y también evaluar si ha recibido la formación, si recibes el feedback, cómo da feedback, cómo escucha a su equipo, y después ya hay herramientas específicas que, bueno, acá, Julio, también vos sos coach, pero yo también soy coach, pero digamos, no es necesario estar certificado para ser coach, pero acompañar a las personas desde la escucha y guiándolas para que encuentren sus propias soluciones. Y yo me he encontrado con ejemplos de personas que realmente quizás no estaban haciendo lo que querían hacer, y otras que ayudándolas a entender, a trabajar en su nivel de autoconocimiento y formándose, pudieron convertirse en un líder positivo. Y que esa persona sobre todo se siente identificada con la cultura y los valores del lugar donde está, ¿no? En este caso, en la organización de la que yo formo parte. Nuestros valores son el trabajo en equipo, es trabajar todos juntos, es hacer un servicio sorprendente, y si te sentís identificado con esa cultura es mucho más fácil. Entonces le haría la pregunta de qué es lo que necesita o si está en el lugar correcto. Muchas gracias, Sabrina. Yo agregaría algo, que es algo que me gusta mucho, y es, cada que una persona presenta una resistencia a una cultura organizacional es porque hay un síntoma. Yo invitaría a verlo como un síntoma, ¿sí? Entonces, si hay un líder negativo, eso me está hablando de que o hay un problema relacional, o hay un problema de proceso, o hay un problema de cultura. Y muchas veces siempre son las tres.
¿Mm? Entonces, de acuerdo con Sabrina, de reunirnos, conversar, pero conversar ¿para qué? Para ver qué no está funcionando en el proceso, ¿sí? Y no importa que no tengamos procesos escritos, hay procesos imaginarios. Por eso también entiendo, Sabrina, cuando dice hay que hablar con el líder, porque ese líder es el que me determina cómo son los procesos. Y muchas veces el líder negativo no está de acuerdo con la manera de ver el proceso desde su propio líder. ¿Mm? Y tercer elemento, es importante para generar cambios tomar elementos culturales. Por ejemplo, los elementos culturales es que después de trabajar, los días viernes hacemos un after, after office. Entonces nos vamos, nos reunimos y en Colombia eso les encanta irse y reunirse a bailar, por ejemplo. Son felices haciendo eso. Se toman una cervecita de 6 a 9 y luego a las 9 se van para la casa y dicen, ay no, es que tuvimos que trabajar demasiado, entonces tuvimos que llegar muy tarde. En Argentina le encanta es comer. Entonces, desde esta perspectiva, yo tomaría un elemento cultural para que me sirviera como indicador de cambio. Bueno, ahí ya hay un montón de cosas que también adicionar, pero me parece que tenemos que ver tres cosas: relaciones, procesos y cultura. Terminé mi apología. Mi querida gente, ¿alguna última preguntita? Porque ya se nos pasó el tiempo un montón. ¿Mm? ¿Alguna última preguntita? ¿Alguien que quiera, necesite, desee? Bueno, la última pregunta del coordinador del evento. Quiero pedirle a cada una de ustedes en un minuto algo inspirador, pero algo que tenga que ver con eso a lo que le tienen mucha fe, ¿sí? Y traten de decirnos en un minuto eso inspirador y que nos conecte con esa fe, con esa cosa que ustedes creen. Así que piénsenlo un ratito. Qué difícil, Julio, nos tiraste un desafío complejo. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Sí, claro que sí. Si están haciendo lo que hacen, ya no le tienen miedo a nada. Bueno, quien se anime, bien pueda. Voy. La Dale. verdad que no sé si es inspirador, pero sí compartir lo que yo fui aprendiendo desde mi experiencia en esta posición y en otras, pero en este rol actual creo que como que lo probé, lo pude pasar por el cuerpo, como decimos. Y tiene que ver con perder el miedo a equivocarse. Por eso hablaba de la humildad. Equivocarse es parte del proceso y lo digo habiéndome equivocado varias veces y no, y por eso digo que no sé si es inspirador, pero equivocarte y que los demás te vean con esa vulnerabilidad que hoy decía Andrea también es parte de tu construcción como persona y como líder, y cuando vos estás trabajando con otras personas y ven que te equivocás y que hasta te divertís con eso o sufrís o te pasan cosas en tu vida, también hace que esos vínculos sean más humanos, que las organizaciones sean, en este caso organizaciones porque trabajo en una, sean más humanas y las personas no sean inaccesibles. Yo creo que necesariamente las organizaciones o quienes formamos parte tenemos que cambiar ese mindset de la autoridad y demás. Yo trabajo en una organización de jóvenes, pero cuando te equivocas y eso se toma como algo más natural, me parece que rompe algunas barreras, ¿no? Y para mí eso es algo importante. O me enseñó a mí un montón de cosas. Yo quería estar perfecta para la presentación y después digo, no, espera, me río, yo estoy aprendiendo de esto. Quiero, además de aprender, quiero disfrutar el proceso. Así que yo les diría ese mensaje, les dejaría ese mensaje. Muchas gracias, Sabrina. ¿Quién sigue? Bueno, yo sigo.
Yo quisiera aportar una técnica que a mí me ayudó muchísimo cuando estaba entrenando para el Everest y que es muy poderosa, y esta es la visualización. Yo tuve que hacer uso de la visualización porque el proceso de entrenamiento fue muy largo, 3 años, y era fácil como que botar el proyecto por ahí, pero yo recuerdo cada mañana pensar que estaba dando los últimos pasos para llegar al Everest. Y gracias a esa visualización yo lo sentía tan real que entonces me animaba a hacer mi entrenamiento diario, que era de 50 minutos. Y eso lo estoy aplicando hoy en día porque hay tanta incertidumbre del futuro. Y yo digo, Andrea, pero ¿te acuerdas hace 10 años que estabas escalando el Everest, que usabas muchísimo la visualización? Entonces es una herramienta que hoy en día empecé a incorporar otra vez en mis prácticas diarias. Entonces cada mañana hago un ejercicio de respiración para energizarme, luego un ejercicio de gratitud, pienso en 3 cosas por las cuales estoy agradecida hoy, y luego hago un ejercicio de visualización donde me visualizo, y realmente nuestra mente no tiene límites. Entonces seamos generosos con eso que vamos a proyectar en el futuro. Y bueno, eso sería el aporte que tengo. Muchas gracias, Andrea. Listo. Ay, ¿quién seguirá? ¿Quién seguirá? Yo quiero aportarles algo. Si tú no te sientes bien con la vida que estás atravesando en este momento, es posible salir de donde estás, porque realmente uno piensa que las cosas nunca van a cambiar y uno puede lograr todo lo que se proponga. Se los digo, cuando uno ya ha pasado esos procesos de crisis, dice, era muy fácil salir de ahí. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en ti, creer en ti. ¿Por qué? Le estamos siempre echando la culpa a mi jefe, a mi esposo, a mi papá, y realmente el cambio solo está dentro de ti. Cuando empiezas a trabajar en ti, a creer en ti y a fortalecerte, tener esa fuerza interior, lo que estás viviendo va a cambiar y vas a tener la vida que te mereces. Es eso. Muchas gracias, Marcela. Bueno, mi querida gente, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Muchas gracias por esos agradecimientos, valga la redundancia, que nos están enviando en el chat para todas las emprendedoras con las cuales nos hemos encontrado el día de hoy, que han sido tan generosas. Yo esperaba que compartiéramos algo, pero no esperaba que fuera tanto. Así que me siento muy honrado y muy conmovido de este nivel de compenetración que logramos y que logramos proyectar hacia las personas invitadas, que son todos y todas ustedes. Así que espero que nos veamos pronto en otro de estos episodios de Líderes de Iberoamérica Compartiendo. Gracias, Sabrina. Gracias, Marcela. Gracias, Andrea, por estar acá. Y gracias a Nancy, Marta, Alejandra, Andrea, Noelia, Matías, Janet, Ernesto, Janet, etcétera, etcétera, etcétera. iPhone. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Un gran abrazo y que pasen la mejor de las noches.